Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando la cuarta y última clase del taller Historias Incompletas. Y vamos a adentrarnos en lo que es el cuento fantástico, ¿sí? Así que ya mismo vamos allá. Compartimos. Bien, clase 4, Historias Incompletas, el cuento fantástico. Como siempre, leo y después charlo. Los cuentos fantásticos se caracterizan por la aparición repentina de lo extraordinario o sobrenatural en un mundo cotidiano creíble. En un marco narrativo realista se produce un acontecimiento difícilmente explicable de manera racional. Bien, entonces, no confundamos el relato fantástico con lo que podría ser el relato de fantasía, por ejemplo, ni por supuesto tampoco con lo que serían los cuentos maravillosos. En ambos, en estos tipos de textos que acabo de mencionar, ya sea del género de fantasía o lo maravilloso, o incluso la ciencia ficción podría ser, o algunos tipos de relatos de terror, sucede que ya desde el comienzo las reglas del juego son otras. Recuerdan que habíamos hablado del verosímil, ¿no? De qué es creíble en este cuento. En los relatos de fantasía o en los cuentos maravillosos, ya desde el comienzo sabemos que hay mundos mágicos, que hay cuestiones que no tienen que ver con nuestro mundo cotidiano del día a día, y esto es totalmente verosímil en esos cuentos, o en esas novelas, o en ese tipo de textos, ¿sí? No hay nadie que diga, ay, qué raro, cómo un lobo está hablando en Caperucita, ¿no? Porque ya el pacto ficcional es ese, el pacto entre el enunciador y el destinatario es, me voy a creer cualquier cosa mágica o estrambótica que aparezca porque entiendo que este es un cuento maravilloso, que esta es una novela de fantasía o que este es un cuento de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Bien, en el cuento fantástico, ¿sí? Cuento fantástico moderno, tiene que ver con un verosímil realista, es decir, los personajes forman parte de lo cotidiano para nosotros, son muy parecidos a la realidad, ¿sí? En los espacios, los personajes, las acciones realizadas, muy parecidos a la realidad. Por eso hablamos de un marco narrativo realista, de la misma manera que los cuentos realistas, pero la diferencia entre el fantástico y el realista es que en un momento, en el cuento fantástico, sucede algo sobrenatural, algo inexplicable, algo que el lector puede interpretar según quiera, obviamente, que somos libres como lectores, lo puede interpretar como un hecho sobrenatural, por ejemplo, había un fantasma, o lo puede interpretar como fue un sueño, fue una alucinación, etcétera, etcétera. Suele haber en los relatos fantásticos la posibilidad de interpretarlo de ambas maneras, ¿no? Por ejemplo, un hombre se mira al espejo y ve un fantasma. Bueno, o ve algo extraño. Yo puedo interpretar que fue un fantasma, me voy por la explicación fantástica, o puedo interpretar que estaba medio dormido y, bueno, vio mal. Me voy por la explicación lógica o realista. Este doble juego, esta doble tensión, caracteriza bastante al cuento fantástico, ¿sí? Porque generalmente no está todo dicho, todo explicado, justamente. Antes de pasar a la próxima, algo que me había quedado pendiente. Si bien el marco narrativo del cuento fantástico tiene mucho que ver con lo realista, o sea, básicamente es realista, suelen presentarse ciertos elementos inquietantes desde el comienzo. No maravillosos o estrambóticos o fuera de este mundo, pero sí pequeñas cuestiones, que ahora vamos a ver en algunos ejemplos, que ya van preparando al lector para entrar en un clima inquietante. Muchos de los cuentos fantásticos son de terror, pero no todos, no necesariamente, pero sí hay algo que inquieta, algo que molesta, algo que hace ruido. Bien, a ver si
puedo correr acá, una frase de Julio Cortázar, dicha en una entrevista. Julio Cortázar, uno de los grandes exponentes del género fantástico. Y dijo en esta entrevista: yo creo que todos mis cuentos fantásticos son cosas que suceden dentro de la realidad más cotidiana, más pedestre y más simple. Luego, bruscamente, hay como una vuelta de tuerca, hay una puerta que se abre y cuando vos creías que ibas a salir hacia un pasillo que va hacia adelante, hay una bifurcación y entras en otra dimensión. Yo creo que lo fantástico enriquece la realidad, aunque sin la realidad, y esto es lo importante, lo fantástico se disuelve y no tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué es esto? Sin la realidad lo fantástico se disuelve. Digo, justamente, si un cuento empieza ya con lo fantástico, pierde un poco la fuerza, deja de ser fantástico. En cambio, este contraste entre un lector que está cómodo o relativamente cómodo leyendo algo que tiene que ver con su realidad cotidiana, y en un momento viene algo a desestabilizarnos, esto genera un quiebre, una sorpresa, ¿no? Una tensión mucho más fuerte que si desde la primera frase yo sé que algo fantástico ocurre. Es por esto que muchos consideran que la metamorfosis de Kafka no es fantástico, porque ya lo fantástico, la transformación, la metamorfosis, ocurre desde la primera línea del cuento, ¿sí? Entonces suele considerárselo un cuento alegórico, ¿no? Está presentando una alegoría, una gran serie de metáforas encadenadas que tienen que ver con, bueno, qué me está queriendo decir, qué es lo que está habiendo por detrás de esa metamorfosis, ¿no? Me está queriendo decir algo. De todas maneras, los cuentos fantásticos también están transmitiendo algo, no es que yo voy a meter un elemento fantástico y ese no va a ser metafórico. En general, sí, obviamente son metafóricos. Pero bueno, como la metamorfosis de Kafka comienza ya con el hecho fantástico, algunos analistas y teóricos suelen no considerarlo un relato estrictamente fantástico. Bueno, acá hice una breve selección de cuentos fantásticos que me gustan y vamos a ver algunos de ellos. A ver. Acá en casi ninguno subrayé fragmentos como en los otros. Les recomiendo obviamente que los lean. Pero más que nada lo que quiero mostrar es esta cuestión de la creación del clima, ¿no? De este marco narrativo realista. En este cuento puntual, Continuidad de los Parques, si bien hay algo totalmente realista, ¿no? Vemos un hombre que está leyendo una novela, vemos un tren hacia una finca, un mayordomo, ¿sí? Un hombre sentado en su sillón favorito, bla, bla, bla. No vemos nada fantástico, pero no hay tantos indicios con respecto al lugar geográfico y a la época, ¿sí? Esto puede pasar también en los relatos fantásticos, si bien no hay nada que esté por fuera de lo realista hasta el final, tampoco hay una especificación muy concreta, ¿no? Porque ya estamos entonces entrando de alguna que otra manera en, no diría algo inquietante, pero sí algo que nos transporta a un mundo diferente a que si me dijera el campo de La Pampa o de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya estamos ahí como que en un lugar intermedio entre lo realista y lo que no sabemos dónde ocurre. Que es muy típico de los cuentos maravillosos, ¿no? Esto de no saber, hace muchos, muchos años, ¿no? Esto ya al lector lo lleva a un lugar no tan seguro. Bueno, no quiero avanzar sobre esto. Sí decir, este no lo voy a spoilear, sí decir que lo fantástico no ocurre sino hasta el final, ¿sí? Esto suele pasar mucho en los cuentos fantásticos breves, porque cuando son más extensos
lo sobrenatural suele aparecer antes. Pero en los cuentos breves que buscan generalmente la sorpresa, ¿no? Esto que hablaba justamente el mismo Cortázar, el ganar por nocaut, lo fantástico suele aparecer al final, como sorpresivo, ¿sí? Y resignificar todo lo anterior. Por otra parte, voy a decir también que en Continuidad de los Parques lo que ocurre es que hay un objeto, ¿no? Que sería el libro, que de alguna manera se transforma en extraño o en mágico o como quieran llamarlo. Hay algo acerca de un objeto que se transforma en misterioso y tiene la posibilidad de, bueno, dije que no iba a spoilear, así que no voy a decir de qué. Pero tiene que ver con eso, con un objeto. Bien, vamos con otro de los cuentos. El sofá de Enrique Anderson Imbert, escritor argentino que se dedicó bastante al cuento fantástico, a veces no es tan recordado, pero la verdad que tiene unos cuentos muy lindos. Este también es súper breve y tampoco lo voy a spoilear tanto. Justamente como es breve, aparece al final, ¿sí? Como sorpresivo, el elemento fantástico, totalmente inesperado. Acá sí se dice bastante explícitamente el lugar, no la época, pero sí el lugar en el que transcurre. Acá habla de Buenos Aires directamente y que los personajes vienen desde Hollywood. ¿Mm? Entonces, bueno, nos podemos dar una idea de siglo XX en Buenos Aires. Sí se introduce algo que no diría que es del todo inquietante porque no es nada sobrenatural, pero sí es la planificación de un asesinato. ¿Sí? Entonces, lo inquietante viene por ese lado. O sea, hay algo que nos hace ruido en este relato que nos puede engañar en algún momento y imaginamos que va a tener más que ver con lo policial, pero después cambia el rumbo completamente en poquitas líneas al final y nos sorprende. Y sí, después cuando lo lean, vean que plantea una metáfora. ¿Mm? Y esta metáfora está inspirada en una metamorfosis, justamente como hablaba de la metamorfosis, ¿no? ¿Por qué Gregorio Samsa se transforma en ese bicho? Bueno, porque él estaba como privado de sus elementos típicamente humanos. Lo único que hacía era trabajar, 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 trabajar para pagar la deuda de sus padres, ¿no? Entonces ya es como que prácticamente no era un ser humano. Y esto Kafka lo demuestra en esta metáfora de transformarlo directamente en un bicho. Bueno, acá hay una metáfora también, una metamorfosis que tiene un significado que, bueno, ustedes ya se darán cuenta cuando lo vean, cuando lo lean. Bien, el libro de Silvia Iparraguirre, me cuesta pronunciarlo, escritora argentina, muy dedicada a todo lo que es Borges, porque fue alumna de él. Otro cuento súper breve, pero no llega al final, llega antes del final, lo extraño, lo sobrenatural. Y tampoco aquí hay la construcción de un espacio y de una época demasiado concreta. Sí vemos que es algo moderno porque habla del tren, el café con leche, el baño, o sea, no estamos en 1700, 1500 ni en un tiempo muy lejano. El reloj, entonces transcurre claramente la tapa del inodoro, transcurre claramente en el siglo XX, ¿sí? Y en un momento aparece un objeto, y ahí sí ya, desde que se presenta el objeto aparece como extraño, aunque no se sabe bien al principio qué pasa con ese objeto, después sí van a ver que se van a dar cuenta de qué es lo que pasa con ese objeto, y termina el relato con una especie de metáfora también, ¿no? Que habla de dos caminos por los que puede ir el tren
Y bueno, que en definitiva son los distintos caminos sobre a través de los cuales puede avanzar el ser humano en su vida. ¿M? Después cualquier cosa lo leen y si quieren comentamos por mail lo que quieran. Em, bien, y vamos a uno más, que es de una autora muy joven, no muy conocida. Esperen que no me acuerdo, Julia Anfield. Y bueno, tenemos esta traducción que fue ah, editada acá en Argentina. Y no es una autora súper conocida, como ya les digo, es una chica de 30 a 30 y pico de años. Y bueno, por eso no está digitalizado, así que lo conseguí así escaneado, sepan disculpar. Este cuento no es tan breve. Este cuento crea un verosímil bastante realista por un lado. Por ejemplo, acá, esto creo que tiene que ver con la traducción, lo iba a buscar y me olvidé, no creo que exista Avon en Inglaterra, pero bueno, seguramente tiene que ver con la traducción, ¿no? Estamos claramente en un marco narrativo realista, cremas, faciales, tinturas, distribuidora de Avon, etcétera, etcétera. Nombra enfermedades y demás. La época más o menos podemos inferirla, también en un momento habla de esto era re viejo, era de la década del 70, con lo cual nos imaginamos una década del 90 o los años 2000. Bien, acá sí hay la inclusión de unos cuantos elementos, además de realistas, como acá en Colegio Católico, qué sé yo, muchos elementos inquietantes que ya van poniendo al lector como en alerta continua. Acá no hay sí hay una sorpresa al final, pero el lector está esperando que algo pase, porque durante todo el relato aparecen elementos inquietantes, no del todo fantásticos, la verdad es que no, pero sí desagradables, ¿no? Que nos ponen en alerta. Una chica que se le cae la piel, que tiene que estar con con vendas en las manos. Em, Acá, bueno, esto no tiene que ver con eso, sino con justamente algo que va a pasar al final, que tiene que ver con una metamorfosis, y acá habla de la metamorfosis del desarrollo del adolescente hacia el camino de ser un adulto, ¿no? O del niño en adolescente, o sea, esa metamorfosis que sufre el cuerpo de todas las personas tiene que ver con lo metafórico que nos quiere transmitir este cuento, ¿no? Por supuesto, y de nuevo, los cuentos fantásticos algo nos quieren transmitir con esas cuestiones, con esas intromisiones fantásticas. Generalmente son metafóricas, ¿no? No escribo un relato donde hay dos chicos jugando al fútbol y de repente, pumba, no sé, aparece un elemento extraño en el medio de la cancha y así, porque sí, para llamar la atención y sorprender. No, ese elemento tiene que ser metáfora de algo, tiene que estar representando algo, tengo que querer contar algo a través de ese elemento fantástico. Bueno, y acá hay elementos que tienen que ver con una herencia familiar o con alguna deuda familiar que esta protagonista viene a pagar, sí, a pagar. Vas a quedarte jorobada, ahí vemos la metamorfosis en el cuerpo, ¿sí? Y este fragmento dice, los dientes son un problema. Hablar se hace difícil cuando se me empiezan a caer, lo que sucede poco a poco la semana en que cumplo 15 años. Al comienzo solo dos molares escupidos, lo que al menos para un observador ocasional no es tan evidente como la pérdida del pelo. Bueno, ya se le venía cayendo el pelo y ahora a los 15 años se le caen los dientes. Entonces ahí es esto que yo les decía de los elementos inquietantes. Después más adelante dice, ¿no? En realidad en mi familia nos desarrollamos tarde y recién a los 15 años se me estaban cayendo los dientes de leche. Ahí es como que decimos, ah, bueno, no era tan terrible, ¿no? Porque si no, esto nos deja como en alerta total. Y bueno, acá está otra vez el componente familiar que
que tiene mucho que ver con el significado de esta transformación que sufre la protagonista, de esta metamorfosis. Hoy estoy así, no spoilera, así que no voy a decir más. Bien, entonces, tener en cuenta esto de la creación del ambiente que puede ser explícito, ¿no? Como el realista, o puede darse a entender que es un ámbito realista, pero sin tanto dato, como para ya también crear cierta indefinición en el ambiente. Y bueno, y los cuentos que les traje hoy, algunos tienen que ver con metamorfosis y otros tienen que ver con elementos. En el caso de Continuo de los Parques y del libro, en ambos justamente el elemento es un libro, que se vuelve misterioso por algún motivo. No quiere decir que solamente en los cuentos fantásticos o hay metamorfosis o hay elementos que se vuelven misteriosos, puede haber otras cuestiones, pero yo les traje cuentos con estos ejemplos. Otro que venía pensando sobre un elemento misterioso que se vuelve misterioso es el espejo desordenado, que aparece en Misteriosa Buenos Aires. Ese no sé si se los compartí, pero por acá lo tenía. A ver. Acá, Manuel Mujica Lainez, El espejo desordenado. Ese no se los voy a mandar para no llenarlos tampoco de archivos, pero se los recomiendo también, está muy bueno, es muy interesante. Acá directamente, bueno, porque está en este libro Misteriosa Buenos Aires, donde cada cuento transcurre en Buenos Aires en un año específico. Este cuento transcurre en 1643, ¿no? Y lo que aparece acá como elemento que se vuelve misterioso es un espejo que nos muestra eh, momentos pasados que ha reflejado en el pasado, y eso puede traer bastante problema para los protagonistas, sobre todo para la protagonista. Bueno, acá voy a avanzar un poquito. ¿Qué les voy a plantear como consigna? Yo les voy a dar algunos inicios, algunos conflictos y algunos desenlaces. La idea es que tomen un inicio o un conflicto o un desenlace, es decir, una frase de todas las que les voy a compartir ahora, para inspirarse para un relato fantástico. Como siempre, no necesariamente tienen que incluirla textualmente, pueden inspirarse simplemente en ella. Y si la incluyen textualmente, tengan cuidado de, si van a presentar el cuento en un concurso, de modificarlo, ¿sí? Entonces, lo que les voy a proponer es que puedan pensar un relato fantástico con un marco narrativo realista y en donde en un momento pase algo sobrenatural, puede ser desde la mitad del relato o hacia el final. Yo recomiendo que hagamos esto, ¿no? Un cuento no muy largo, un cuento breve, y tratemos de que sea sorpresivo al final, que este elemento al fantástico aparezca al final o nos enteremos al final. Y les propongo esto, que elijan o una metamorfosis o un objeto que se vuelve misterioso. Bueno, vamos a ver las frases, los inicios, los conflictos y los desenlaces. Inicios. Esto sí sería, lo pensé más como para ponerlo textual, ¿no? Cuando mi hermano Federico cumplió 14 años, se hizo sentir la diferencia de edad que nos separaba. En Hombrecitos de Enrique Wernick. El café, un sótano remodelado, estaba lleno de humo de cigarrillo y hacía mucho calor. No había ventiladores que disiparan el humo. En Nichevo de Juan McLaren Ross. Es un gran armario de nogal, simple, vertical, elegante y sólido al mismo tiempo, casi un símbolo de digna estabilidad. Por otra parte, está siempre cerrado. En Las muñecas de Rodolfo Wilcock. Acá sí me imagino un objeto, ¿no? Ese armario como objeto. Objeto misterioso. Conflictos. Catalina escuchó el grito. ¿Cómo no escucharlo? El estómago se le había comprimido y le pesaba más que una piedra. Imposible no escucharlo. Tenía tanto miedo. Fue caminando despacio hacia el cuarto de música. En el grito de Sandra Simmons, una novelita corta juvenil,
pero muy, muy recomendable. Si se la cruzan, la verdad que es preciosa. Mezcla dos etapas, la etapa de una abuela y una nieta. En paralelo, se trabajan estas dos temporalidades y la verdad, súper linda. Incluye unas cartas, un intercambio epistolar antiguo de amor precioso. Mis padres están demasiado lejos y desde esta tarde oficialmente me he quedado en la calle. Nadie me espera. En la lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia. Desenlaces. Despierto otra vez. No hay televisor. Estoy solo y he envejecido. En Space Invaders de Nona Fernández Silanes. Ella sonríe de dicha casi carnal, pura como su muerte. Nada debe ya al destino y descansa feliz. Su vida está cumplida. En El puritano de Horacio Quiroga. Tomado de la mano tibia de Hannah, sintió con todo su cuerpo que, para él, la vida y el amor recién empezaban. En El loco de Praga de Lucía Laragione. ¿Quién sabe si la historia concluye aquí? ¿Quién sabe si no volverán a encontrarse? En El encuentro de Jorge Luis Borges. Muy bien. Entonces, tomemos alguno de esos comienzos, alguno de esos conflictos, alguno de esos finales. Si quieren más de uno, pueden tomar un inicio, un nudo, un desenlace y ver cómo los podrían relacionar. También, pero no pido tanto lío. Y pensar un relato breve con un marco narrativo realista y en la que se dé o una metamorfosis o un objeto que se vuelve misterioso. Y tratemos de ver qué estamos contando con eso. ¿Es así porque sí? Que tenga una explicación, ese elemento fantástico ahí metido, que tenga potencia, que nos esté contando algo más allá de lo que se ve, ¿no? Volviendo a la primera clase del iceberg y demás. Eso fantástico, se ve un pedacito de lo fantástico. Bueno, pero ¿qué hay escondido por debajo de ese elemento inquietante que viene a aparecer en nuestro mundo de un verosímil realista? ¿Sí? Bueno, las dejo trabajando y bueno, a la espera de sus borradores. Nos vemos pronto. Chau, chau. Muy bien, hasta aquí llegamos en el taller Historias Incompletas. Muchas gracias por haber participado. Los invito a que elijan uno de los textos que han escrito durante estas clases para enviármelo. A partir de ese trabajo que ustedes me envíen, yo voy a hacer correcciones, voy a hacer sugerencias, se las voy a enviar, ustedes la van a revisar y así hasta que lleguemos a una versión definitiva para publicar en mi blog en la antología de este curso. Les sugiero que si ya tienen elegido el texto, ya me lo pueden ir enviando. Y si no, no tarden más de 2 semanas en hacerlo, porque si no, corremos el riesgo que por ahí se olviden o quede en la nada. Y la idea es que realmente podamos trabajar en un intercambio de correcciones y que podamos publicarlo para que ustedes también puedan compartir la antología con todas sus personas queridas. Así que hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por participar y un placer haberlos acompañado. Chau, chau.